Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí en el último día y en el cierre de este 9º Congreso de Tendencias. En esta oportunidad, igual que el año pasado, en modalidad virtual. Tuvimos 3 días muy intensos y hoy vamos a cerrar, como ya es tradición, con la presentación del libro donde están publicados las ponencias de los autores del Congreso del año pasado. Yo, si me lo permiten, les voy a compartir, les voy a explicar cómo llegar a las publicaciones. Entran a la Facultad de Diseño y Comunicación, van a los sitios de C, buscan el Congreso de Tendencias, que está acá, y esta es la página del Congreso que todos conocen. Acá tienen justamente dentro del Congreso una pestaña que es la pestaña de publicaciones. Entonces, cliquean ahí y ahí se explica, digamos, que uno de los objetivos del Congreso justamente es que se visibilice lo que se presenta y las ponencias y las comunicaciones de los autores que participan. Entonces nosotros, desde la primera edición del Congreso, ustedes pueden ver acá que están desde la primera edición hasta la última, que es esta, donde están las publicaciones de los autores que nos acompañan hoy acá para justamente presentarla. Encuentran acá también toda la información que ustedes necesitan, si lo tienen que presentar en concursos, y acá en este botón se pueden bajar y descargar el PDF completo de toda la publicación con todos los artículos. Entonces es el objetivo que nos convoca hoy. Acá en el chat mis compañeros les compartieron el link directo para que ustedes puedan entrar sin ningún problema. Así que bueno, ese es el objetivo de este encuentro hoy. Yo lo que voy a hacer es ir dándole las palabras a estos 6 autores cuyos trabajos están publicados en esta edición del libro. Lo vamos a hacer por orden alfabético y aproximadamente van a tener unos 8 o 10 minutos para contarnos cada uno cuál fue su participación y de qué se trata la publicación que aparece en el libro. Así que sin más preámbulos, le cedo la palabra a Sergio Albornoz. Todos ellos se van a ir presentando, contando quiénes son y van a hablar un poco del artículo que publicaron. Sergio, todo tuyo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, voy a compartir un poquito la pantalla, así... Ahí se ve, ¿no? Perfecto. Perfecto. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias. Mi nombre es Sergio Albornoz, yo soy actor, director, profesor y divulgador de la actuación. Yo trabajo para el Laboratorio de Actuación, que tenemos sede en Teatro Quirón, y también damos talleres de actuación frente a cámara en la Universidad Nacional de las Artes, y también diferentes talleres en el interior y de vez en cuando también en el exterior del país. Esto nos dejó algunas experiencias que son un poco las que vamos a compartir, hablando particularmente de lo que es casting y actuación frente a cámara. Así que, para ir arrancando, una de las principales cosas que queremos enmarcar antes de meternos a hablar un poco de lo que es el casting y la actuación frente a cámara, es que en estas diferentes experiencias con estudiantes de actuación, actores o actrices, lo que nos viene sucediendo es que notamos que a la hora de preguntarles si sos actor o actriz, esquivan la pregunta. Entonces esto nos pone a pensar que quizás lo que existe es un problema de legitimación. Y esto no solamente nos pasa con actores adolescentes o nobles, sino también cuando damos charlas para la Asociación Argentina de Actores, con actores que tienen mucha más experiencia, a la hora de preguntarles de qué trabajas, les cuesta muchísimo poder decir trabajo de actor o de actriz. Entonces, esta legitimación, a nuestra manera de ver,
implica un no de raíz que luego esto se traduce a la hora de ir a castings o audiciones. Esto está pesando y entonces ese no que pesa les impide ver que un casting o una audición es una simple entrevista de trabajo en la cual hay algunas variables que sí se pueden trabajar y otras que no. Entonces lo que tratamos... Perdón, Sí, Sergio, perdón que te interrumpa, pero sí. quedó puesta la placa de casting y vos vas hablando del no y no sé si No sé. vos querías cambiar la pantalla o no, solamente te Ok, estoy ok, pará. avisando, Entonces, porque a para mí a veces que... me pasa en el Zoom, por eso. Bien, espera Disculpa que que lo te vuelvo a... interrumpí. No, no pasa nada, la vuelvo a compartir. ¿Ahí estamos? Sergio, si probas darle F5 en tu computadora para compartir en pantalla completa, esta es. Es que claro, lo está compartiendo, pero me parece que lo está compartiendo en la... A ver, vamos a hacer lo siguiente. Disculpen, ¿eh? ¿Ahí lo ven? ¿Ahí se Perfecto. ve? Perfecto, genial. Bueno, retomo entonces. Cuando estábamos hablando recién, lo que estaba refiriéndome es que en los castings hay variables que se pueden trabajar y algunas variables que no se pueden trabajar. Dentro de esas variables que se pueden trabajar, lo que solemos alentar a estos actores y actrices es que primero se consideran actores y actrices percibiéndose de esta manera, cosa que a veces lleva mucho trabajo poder entender y poder correr ese no, y que empiezan a trabajar en estas variables que la primera de todas es que vayan a castings, que acudan a casting, que empiezan a entender que acudiendo a este tipo de experiencias van a sumarse un recorrido para entender un poco cómo se mueven los castings y las audiciones. Por lo tanto, dentro de estas variables que pueden trabajar, siempre tratamos de marcar algunos ítems. Por ejemplo, la puntualidad. Suele pasar que hay actores, actrices que van a talleres y son impuntuales. Estas cosas se repiten en los castings o en las audiciones y esto puede generar un precedente a la hora de que este actor o actriz, si queda seleccionado, y va a estar en duda de que a la hora del trabajo también sea impuntual. Otra de las variables que también pueden trabajar es con respecto al vestuario. Si se les pide un vestuario en particular, lo interesante es que puedan llevar el vestuario que se les pide o lo que más se pueda acercar a ese vestuario que se les pide. Por otro lado, si hay un texto que se pide para ese casting o esa audición, siempre está bueno entender lo que lo necesita el actor o la actriz, tenerlo súper sabido. En algún punto, autónomamente, este actor o actriz debería poder entender cuántas veces tiene que leer este texto para, a la hora de estar en escena, olvidárselo para necesitar decirlo. En cuanto al entrenamiento, que es ir a un casting, porque está bueno entender que no hay tips, sino que es un entrenamiento en sí, en el cual se va acumulando una experiencia trabajando estas variables. Hay algunas variables que lamentablemente no se pueden trabajar, que no podemos controlar. De hecho, el control en algún punto es una ilusión. Entonces, de lo que estamos hablando, que estas variables que no se pueden controlar, tienen que ver, por ejemplo, que los castings los toman personas. Si la persona que está tomando los castings tomó 70 castings y yo llego en el número 71, es muy probable que no quede también por una variable de un cansancio que tenga la persona que tome el casting. Por otro lado también, y esto está bueno decirlo, hay veces que hay actores y actrices en estos castings o audiciones que básicamente tienen sus conocidos o son hijos de. Y está bueno entender que eso sucede y que a veces ellos o ellas van a ser los que queden y no deberíamos enojarnos por eso, sino simplemente entender que eso también pasa. Entonces, otra de las cosas que sí es importante que entendamos como actores y actrices que está bueno trabajar para que emerja en un casting o en una audición es la disponibilidad. Entender que si yo voy trabajando estas variables, con el correr del tiempo, en una situación de tensión, como la que es un casting o una audición, mi disponibilidad va a ser mayor. Normalmente, estas cosas, si no se entrenan, el actor o la actriz tiende a las repreguntas, como por ejemplo, ¿qué me estás diciendo? ¿Cómo era? ¿Qué tenía que hacer? Estas repreguntas suelen cortar el trabajo y no gustan a quienes están tomando el casting. En algún punto, la tensión que se le genera en los cuerpos a estos actores y actrices les hace realizar estas repreguntas. Por eso, en algún punto estamos diciendo que esto también se entrena.
Es importantísimo y lo que siempre alentamos nosotros a nuestros estudiantes, actores y actrices es a que sean autónomos, a entender que, por ejemplo, como antes hablamos de la puntualidad, si a mí algo que me tensiona es ir y llegar sobre la hora a un casting o una audición, empezar a entender que quizás tengo que llegar un tiempo antes, empezar a entender esto que decíamos con respecto al texto. ¿Cuánto tiempo yo le tengo que dedicar al texto para poder incorporarlo? Que quizás el tiempo que yo le dedique es diferente al tiempo que le dedique otra actriz o otro actor. Entonces, un poco de lo que estamos hablando es de un conocimiento autónomo de qué necesita mi herramienta para poder ir incorporando todos estos entrenamientos. Y bueno, por último, y cerrando, porque no me quiero pasar del tiempo, es entender y compartir que el casting y las audiciones son entrevistas de trabajo, con todo lo que eso implica, con lo que implica de que posiblemente no quedemos, pero eso no debería ser que nos frustremos, eso debería ser que sigamos trabajando y entender que el trabajo genera trabajo y todo trabajo tiene un tiempo y una paciencia. Así que bueno, esa era un poco la charla que les quería compartir y creo que estoy bien de tiempo, era cortito y bueno, eso. Gracias, Sergio. No, de Eh, nada. sí, es interesante. Yo lo leí en tu texto Ujú, y a mí me parece que es una necesidad también, ¿no? Cuando uno trabaja y conoce o trabaja mucho con actores, sabe que el tema este del casting o de, bueno, que es verdad lo que vos decís, es una entrevista laboral, no deja de ser ujú, eso. Es algo que, pero bueno, uno se está exponiendo, el instrumento ujú, es uno, etcétera, ujú, etcétera. Y es algo que a veces es como muy fuerte y me ujú, parece buenísimo que sí haya un espacio para reflexionar también desde lo académico, desde la universidad, sobre estas cuestiones que hacen a las prácticas profesionales de los actores. Así que bueno, muchas gracias. Si quieren leer el texto gracias. completo, lo van a encontrar en la publicación. Bueno, seguimos con Franco Serana entonces. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va? Mi nombre es Franco Serana, soy director de fotografía, soy doctorando el doctorado en artes de la Nacional de La Plata, vivo acá en La Plata. Soy profesor adjunto de iluminación y cámara y de dirección de fotografía, dos materias de la licenciatura en artes audiovisuales. Soy profesor de posgrado en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, también de la Universidad de La Plata. Em, Bueno, yo en el Congreso Tendencias presenté un trabajo en donde, que es parte, digamos, de mi proyecto, de mi tesis de doctorado, donde investigo un poco lo que fueron los primeros 20 años del cine argentino durante la aparición del cine digital. Eh, mi periodo de investigación es del 96 al 2016, eh, que tiene características muy particulares. En primer lugar, lo que fue la crisis del 2001 en nuestro país, y cómo eso repercutió en el cine nacional, pero también esta transformación en la materialidad de la imagen audiovisual, que tuvo que ver con la aparición del digital. O sea, la transición del fotoquímico, ¿no?, del cine analógico al cine digital. Para eso, mi fuente principal es la revista que publicaba la Asociación de Directores de Fotografía, que en 2015 se transforma en un anuario, deja de salir, antes salía cada 2 o 3 meses y empieza a salir una vez por año, en donde se le hacen entrevistas a directores y directoras de fotografía, donde cuentan sus experiencias, sus problemas, y también un poco, como el público de la revista también son directores y directoras de fotografía, la idea es como poder ayudarse y plantear los problemas en común y las soluciones que van encontrando esos problemas. En 2006 ya empiezan a aparecer películas hechas en digital en nuestro país, pero con cámaras muy hogareñas, películas muy independientes. Y en 2007
aparece en una feria en Estados Unidos la Red One, que fue una de las primeras cámaras digitales de gran formato, de alta definición, de lo que se consideró después cine digital. En una entrevista, en una reseña que hacen de esa feria, en la revista, empiezan a aparecer preguntas que son curiosas. Por ejemplo, Crobeto en la reseña dice: la pregunta del millón es, ¿andará este bicho? Nadie tiene una respuesta segura. Hay indicios de que sí va a funcionar, pero es cierto que no es la primera vez que en esta feria se presenta algo revolucionario y termina siendo vaporware, ¿no? Como venta de humo, que es algo que pasa mucho con la aparición de nuevas tecnologías, ¿no? A fines de ese año aparece también la ARRI Flex D20, que es la cámara de ARRI, que es una de las empresas más importantes en la construcción de cámaras de cine, y que llega un poco tarde a la construcción de cámaras de cine digital, ¿no? Sony estaba liderando el mercado, y ARRI saca un eslogan que dice: no quisimos ser los primeros, quisimos ser los mejores. Pero bueno, lo que pasa en estos primeros años de experimentación con las nuevas tecnologías es que el interés de los directores y las directoras de fotografía argentinos está puesto en probar las cámaras y estudiar lo que tiene que ver con la resolución, ¿no? O sea, la cantidad de detalle que puede reproducir la cámara, o sea, lo que cotidianamente se le llama calidad, ¿no? Y el rango dinámico, o sea, la cantidad de niveles de brillo que se pueden captar en una escena. Los primeros años, estos del 2006 al 2014, más o menos 2013, no solo empiezan a aparecer muchas cámaras que requieren ser probadas, sino que además se actualizan los programas de cada una de esas cámaras. Entonces, los directores de fotografía empiezan a entrar en una crisis por la que en 2009 terminan publicando una carta abierta en donde piden ayuda a sus compañeros y compañeras de trabajo para poder abordar todos estos cambios que se están haciendo. Dicen: no hay garantía que las pruebas se vean rápidamente desactualizadas en la medida que en algunos casos los software han sido cambiados 8 veces en menos de 2 años. Los software de cada una de estas cámaras. Además de esto, el cine digital trae aparentado nuevas prácticas y roles en los rodajes. Empieza a aparecer el monitor HD, que es una novedad, ¿no? Pareciera que hoy estamos muy acostumbrados al monitor en los rodajes, pero el monitor en alta definición aparece recién en estos años, 2008. Entonces aparecen nuevos técnicos, por ejemplo el DIT, ¿no? el técnico en imagen digital. Todo esto es como hace entrar en crisis a los directores de fotografía más tradicionales. Aronovich, que es un director argentino, pero que hizo mucha carrera en Europa y vivía allá, directamente él habla de que no es una revolución el cine digital, sino que es un golpe de Estado, ¿no? Esa mirada apocalíptica estaban teniendo los directores de fotografía frente a esta nueva tecnología. Pero bueno, en 2014, como les decía, ya está muy estandarizado el uso del cine digital. En pocos años se estandariza y las cámaras logran esa resolución y esa latitud que se estaba buscando. Y empieza a aparecer otro problema que es el que a mí me interesa, y en este artículo es el que desarrollo específicamente, que es el problema de la hiperrealidad. Félix Monti, un director de fotografía muy importante de nuestro país, ya en una entrevista de 2009, en una pequeña frase deslizaba el problema de la dureza del digital frente a la dulzura del fotoquímico, ¿no? Él lo define así. Y a medida que van pasando las entrevistas y los años y las películas producidas en digital, empezamos a ver que cada vez más se hace alusión a esta dureza del digital.
a este problema de la hiperdefinición. Incluso cuando se estrena Carancho, la película de Trapero, Apesteguía, su director de fotografía, dice que va al cine y ve dos versiones de la película. La versión original, en digital, y una versión que habían hecho, la película se había filmado en digital, y la habían impreso en analógico, en fotoquímico, porque todavía no estaba estandarizado todos los cines en digital. Y él, cuando ve la versión en fílmico, dice que le gusta mucho más. Dice, había algo de pérdida de definición, lo cual favorecía la imagen, porque la red, o sea, esa cámara que usaron, tiene como una cierta dureza que está bueno tratar de ablandar, sobre todo al trabajar con ultra prime, que son unos lentes muy duros. Entonces pareciera que tras años de avances tecnológicos, en búsqueda de una mayor calidad de imagen digital, la excesiva definición comienza a ser un problema plástico. La definen como imagen dura, pero a veces hablan de violencia en la imagen, de bisturíes. Dicen, los lentes modernos puestos en estas cámaras digitales cortan como bisturíes, ¿no? La definición es tan tajante que corta. Y acá tomo las ideas de Clement Rosset, el filósofo, que tiene un libro en donde habla del cine y habla del efecto cine, y plantea que el cine se caracteriza por mostrar una realidad distinta a la del espectador. Una realidad puesta a distancia, dice, situada en otra parte. El gran logro del cine es de otro orden, ser el único arte en evocar lo real en persona y como en directo, sin jamás, no obstante, confundirse con lo real. Entonces, me parece que la dureza de las nuevas cámaras digitales y sus lentes hace tambalear esta puesta a distancia, esta doble realidad, porque el objeto del deseo pierde su lejanía, entonces pierde con ella su eficacia simbólica. La hiperrealidad del cine digital, de los primeros tiempos del cine digital, se vuelve pornográfica, explícita, porque no hay misterio ni metáfora en esa dureza y en esa hiperdefinición. Abelard proponía en el 2005 que el cine nos lleva a ver menos y peor, vuelve invisible lo visible y ahí radica su fuerza. Lo que se ve se muestra solo para establecer la atención con lo que no se ve. Entonces, bueno, lo que después se desarrolla en el artículo es cómo los directores de fotografía empiezan a echar mano a lentes vintage, lentes de los 50, de los 60, hasta de los 70, que son lentes que se caracterizan por ser un poco más blandos y no tener tanta definición, para poder ablandar un poco esa dureza del cine digital. Incluso los lentes nuevos, en 2018 salen Carl Zeiss saca unos lentes que se llaman Super Prime, y que los venden, el eslogan es que tienen definición gentil, o sea, tienen una definición, pero sin embargo tienen cierta suavidad para que no sea tan tajante y tan duro y tan violenta la imagen que producen. Bien, veo que estamos en horario, los invito a leer el artículo completo si les interesa, pero bueno, van más o menos por ahí. Muchísimas gracias, Franco. Sí, la verdad es que léanlo, porque es muy interesante, es muy exhaustivo este pasaje y este estudio que hace, y la verdad es que es fascinante esta cosa que, como este matrimonio que hay entre la técnica, los avances tecnológicos y la estética y el verosímil cinematográfico, ¿no? Y cómo en realidad uno modifica al otro, y yo acá me anoté algo de lo que dijiste recién, esta cuestión de la transición hacia otro paradigma, ¿no? Y esto que decían en la feria de ¿andará este bicho? Y me parece que a veces cuando nosotros nos ponemos a investigar en esos momentos y esos puntos de transición, es como una forma también de orientarnos en este momento que estamos viviendo, en donde hay bichos por todos lados y no sabemos cuál es el que andará y quedará, y cuáles quedarán en el olvido, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias por compartir tu trabajo, y los invito a todos a leerlo completo en la publicación. Seguimos con Luz. Luz, bienvenida. Hola, gracias a ustedes por tenerme aquí.
Bueno, les cuento un poco de mí. Soy Luz Coyud, soy docente aquí en la Universidad de Palermo y soy diseñadora de contenido educativo. Y además soy licenciada en dirección cinematográfica y esto está relacionado a la investigación justamente que presenté para este libro, en donde yo tomo cómo se vio 2020 en el cine, ¿sí? Cómo se abordó la reproducción de películas en 2020. Como todos sabemos, la pandemia hizo que cerraran los cines y por lo tanto un montón de películas que tenían pensado estrenarse en 2020 tuvieron que buscar alguna manera de rebuscárselas básicamente. Y entonces justamente mi investigación está dividida en 4 etapas por tiempo y que justamente están muy delineadas en cómo se fue implementando con tal de ver si se podía, que si era exitoso, cómo iba. La primera etapa fue cuando se empezaron a lanzar las películas en digital, en VOD, como por ejemplo hizo Disney con Mulan, la puso directamente en este sistema que es Premier Access, donde cobraban un poco más que la suscripción, y intentaron hacer ese experimento de ver si la gente pagaba más por verla o iba a esperar esos 6 meses a ver si se veía después. En su momento no fue muy exitoso con Mulan, pero lo volvieron a intentar con Black Widow en 2021. Así que bueno, se fueron manejando un poco, pero algunas películas como Soul la mandaron directamente sin cobrar ese plan extra, digamos, ese Premium Access, ¿sí? Después se avanzó, yo avanzo a la segunda etapa, que es la etapa de los autocines, ¿sí? De la exposición de cine en espacios abiertos. Como ustedes sabrán, acá por ejemplo en la rural hicieron un autocine en donde reproducían, bueno, las películas que encontraran, porque no había tantas tampoco que se mandaran específicamente para producción en cines. Hubo casos, por ejemplo, como el de que seguramente habrán visto, que habían reproducido Cars, una película de Cars y tenía subtítulos que están pirateados. Mira, esas cosas pasan, ¿no? Se van abordando, pero hay algunas películas que se estrenaron específicamente para autocines y que recaudaron bastante, no dando como sería que lo hubieran hecho, pero por ejemplo la Billy Ted 3 se estrenó para autocines y fue bastante relativamente exitosa. Se reestrenaron muchas películas como Star Wars, Harry Potter, y ahora la gente iba a ver eso, si tenía ganas de volver al cine, y bueno, no había nada nuevo, vamos a ver películas de antaño. Después tomé la etapa 3, que es la etapa de los premios y los festivales, cómo ellos se venían posponiendo, pues la mayoría de los festivales se llevan a cabo a la primera mitad del año, como por ejemplo el Bafisi, que se tuvo que cancelar. Pero ¿qué pasaba, por ejemplo, con el Festival de Cine de Mar del Plata? ¿Cómo lo tomó? ¿Qué fue lo que hizo? En este caso tomaron la opción de lo digital, se reproducían las películas a través de la página web con cierta como margen de cuántas personas, de software para evitar que se roben, que se capture pantalla y se robe la imagen, o incluso algunos festivales sí que tuvieron como distancia, o el caso, por ejemplo, de Comic Con, que también está relacionado al cine, porque hay un montón de películas y de series presentan sus primeros avances y demás, y en este caso Comic Con se realizó, pero no lo registró casi nadie, porque no se publicó casi nada de los estudios grandes. Y por último, la cuarta y final etapa del año fue justamente cuando empezaron a salir las películas en el cine de nuevo en los países que se podían estrenar. El caso más significativo obviamente fue el de Tenet, de Christopher Nolan, en el que, bueno, se estrenó y la gente lo fue a ver, pero no obviamente en la cantidad que se esperaba para una película de semejante envergadura y presupuesto, y entonces fue como la cabra sacrificial, pero bueno, o sea, ahora quedó, o sea, fue como el paso 1 para que se volvieran a abrir los cines, para que se volviera a ver las películas, porque fue como el ejemplo de que sí se pudo hacer, o sea, se podía hacer y que estaba interesada. Claro que a medida que se fueron, o sea, se fue como concientizando sobre las vacunas, sobre el cuidado, sobre el que usar barbijo en el interior, las diferentes medidas de seguridad y de salud, como que realmente
los cines se fueron también acostumbrando más a abrirse y demás, pero en ese momento, cuando se estrenó a fines de 2020 Tenet, fue un evento un experimento que quizás en su momento no debe haber funcionado muy bien. Warner Brothers mandó todas sus películas de 2021, incluyendo Matrix, Godzilla vs. Kong, las mandó todas al video en la mitad, o sea, mitad cine, mitad video, mitad HBO Max más bien. Las mandó todas así en una mezcla para mitigar un poco los gastos, porque vieron que perdieron un montón de plata con Tenet, y obviamente que el cine también es en parte un negocio, ¿verdad? Entonces, si no se reditúa, y bueno, los estudios no les va a gustar mucho y van a tener que ver cómo se los arreglan, y justamente Tenet fue como ese ejemplo, pero lo bueno, nada, eventualmente, bueno, llegó 2021 y ya conocemos que se abrieron un poco más las plataformas, se abrieron los cines, y ahora sí tenemos como una mezcla, esto híbrido, que hasta el día de hoy se encuentra presente. Si uno no quiere ir al cine, no puede ir al cine, sabe que igual ya no es tan como urgente la idea de tenemos que ir al cine porque después no va a estar en ningún lado, como que después de la pandemia, después especialmente de 2020, es como que se pudo ver esta expansión que se hizo más contemporánea, sí, ahora ya es más común, o sea, más hoy en día quizás está más barata la tecnología y demás, uno puede comprarse un televisor grande con unas torres enormes de Dolby y ponerla en la casa si tiene una habitación libre. O sea, ya uno como que con la pandemia, con 2020 y con todos estos experimentos que se hicieron a lo largo de estas etapas dentro del año, como se presentó este panorama más amplio, y ahora tenemos la posibilidad de elegir realmente si queremos continuar o no yendo al cine. Obviamente que van a estar los puristas, van a estar los super fans de lo digital, y van a estar los que prefieren nada más ir al cine cuando es un evento grande como Spider-Man o cuando es unos festivales, se puede decir. Pero bueno, la idea es ver cómo nos ajustamos, pero la idea de la investigación que ustedes pueden ver en el libro es tomar cada una de estas imágenes de estos cuartos de año y, ver qué medidas se tomaron, qué experimentos se hicieron y cómo resultaron. Muy bien, bueno, muchas gracias, Luz. Sí, la verdad es muy interesante. Ya es la segunda investigación que vos presentás en el Congreso, y siempre me da como mucho placer leer tus textos, más allá de que me da como mucho orgullo porque, bueno, en algún momento fuiste alumna también, y entonces realmente cuando uno ve a sus estudiantes crecer intelectualmente y profesionalmente, a uno no le puede dar otra cosa que no sea orgullo. Así que me parece además que tenés esta, no sé si facilidad, pero este talento para meterte con temas como muy actuales, ¿no? Que encontrás parámetros para analizar cosas que todavía no tenemos muy claras qué fue lo que pasó. Entonces, seguramente tu trabajo será de interés en el futuro cuando la gente trate de entender un poco este contexto en el que estamos viviendo, del que ahora, viste que ahora nadie quiere hablar de esto, ya es como basta por favor con ese tema, pero yo creo que de acá a un tiempo uno va a poder tomar distancia y va a querer pensar qué fue lo que pasó, como para tratar de darle un sentido un poco a este sinsentido que estuvimos viviendo estos 2 años. Bueno, muchísimas gracias, Luz, de verdad. Por favor, gracias a ustedes. Y los invitamos a leerlo completo en la publicación. Seguimos con Eliana, ¿te parece? Así es, hola, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación siempre. Bueno, mi nombre es Eliana Miglierini, yo soy actriz, directora de teatro, profesora de actuación, soy dramaturga también, coach actoral, bailarina, coreógrafa y, bueno, y profesora nacional de danzas. Dirijo mi escuela, Escuela M, Eliana Miglierini, que es el método del Actor Studio, el que enseño. A mí me llegó el método del Actor Studio de una manera muy casual y me resolvió muchísimo como actriz, por eso seguí siendo una
estudiosa sobre el método, bueno, dirijo con el método, actúo con el método, más allá de estar abierto a otras escuelas, de las cuales yo también venía estudiando acá en Argentina, pero siempre me llevó a investigar muchísimo todo la problemática y no problemática del actor, y de los directores, y de los directores de actores también. Bueno, y siempre hice algo de esta investigación sobre cómo el actor, de hecho en otra publicación hice algo así como de por qué el actor estaba coartado en su expresividad por el tema de la virtualidad. Digo coartado porque veía que cada vez estaba como más limitado los actores cuando les pedía determinadas cosas, así que me puse a investigar bastante, y en esta publicación, bueno, hablo del método de Lee Strasberg y la virtualidad. Tanto me puse a investigar con el tema de la virtualidad que, bueno, a ver, llego a este punto, ¿no? Que el término virtual siempre obviamente se relaciona estrictamente con Internet, con la era digital, con la tecnología, con la comunicación. Pero la realidad es que la virtualidad no es algo nuevo. Bueno, la palabra viene de la etimología virtual, que significa virtud, y es la posibilidad de conectarse más allá de lo corporal. Decimos esto que, bueno, que no es nuevo porque ya el hombre en sus procesos de hominización ya buscaba, ¿no?, reproducir mundos alternos, buscaba recrear realidades alternas, abrir la imaginación a través de la actividad sensorial, ¿no? Entonces, bueno, en el artículo nombro a Santo Tomás de Aquino cómo estableció la división, ¿no?, entre lo que es lo corporal, que es el mundo sensible, y lo virtual, que va más allá de lo real. Por ejemplo, en el cine, ¿no? En el cine nosotros tenemos, no hay olores, sin embargo nosotros podemos llegar a sentir los olores como espectadores. Falta una dimensión, sin embargo nadie se da cuenta de todo eso que falta, porque justamente se logra la estimulación de lo no tangible, ¿no? Entonces por eso nombro un poco lo que sería la virtualidad teatral, que es la capacidad de una obra dramática de convertirse en una obra teatral. La obra dramática está ahí, es leída, pero bueno, no se convierte en algo teatral, sino se lleva a la realidad. Por eso se dice que es una virtualidad teatral. Yo amplío un poquito más esto diciendo que la virtualidad en la actuación sería que es la capacidad que se tiene de un texto dramático de ser representado en escena. Hay diferentes elementos que uno tiene que tener en cuenta que contribuyen, ¿no?, a esta virtualidad teatral, como por ejemplo los actos, las escenas, los cuadros, las acotaciones, los apartes, todo esto, digamos, es en la obra en sí. Entonces, ¿pero qué pasa? En la obra en sí, en cine, en televisión, en donde sea, tenemos a alguien que se llama actor, que es el responsable de justamente crear vidas de acuerdo a lo que dice un texto determinado, de acuerdo a dónde quiere llevarlo el director, por la puesta en sí. Por eso nombro un poco el método, cómo activa muchísimo todas estas necesidades que tiene un actor para brindarle a un director la capacidad que tenemos que tener como actores, ¿no?, para crear esa virtualidad, para digamos, contribuir a esa virtualidad teatral, que es cuando la obra se lleva a cabo en teatro, o en cine, o en publicidad, o en cualquier área que sea. El método fue creado por Lee Strasberg, también voy a hablar un poquito de eso, y fue creado en base a la gran revolución que había creado Stanislavski, el cual estableció el sentido de verdad en la actuación. Entonces Strasberg siempre continuamente iba a ver qué pasaba con Stanislavski, con sus actores, y todo lo que él estaba estableciendo en el Teatro de Arte de Moscú, y ahí estableció esto que, bueno,
claro, es increíble cómo empezó a trabajar el sentido de verdad en la actuación, ya dejó de ser todo grandilocuente, sobreactuado, pero que se empezó a actuar con el famoso y sí, ¿no? Que por eso siempre digo y aclaro, ¿no? Todos venimos de Stanislavski, digo todos, en el sentido de Stanislavski fue el que estableció el sentido de verdad, después vienen todas las otras escuelas. Strasberg digamos, estableció un camino que fue cuando iba a ver a los actores, iba a ver todo el trabajo que estaba haciendo Stanislavski, planteaba esto, que era maravilloso, pero los actores estaban librados a estar inspirados un día y otro día no. Entonces, ¿qué pasaba? Como artistas en general no podemos estar librados a estar, hoy estoy inspirado y mañana no. En realidad es un oficio, y tenemos que estar justamente colaborando con este famoso lema del 10% de inspiración y 90% de transpiración. Entonces, lo que comenzó a hacer Strasberg en el trabajo de Stanislavski fue establecer un sistema de ejercicios para crear determinadas posibilidades para que el actor pueda tener independencia justamente en su aprendizaje. Entonces creó el método del Actor Studio, en el cual se basa en ejercicios absolutos. Todos los ejercicios tienen un nombre y un apellido, y tienen un fin y un objetivo. El fin y el objetivo es desarrollar el instrumento del actor en sus tres áreas, física, emocional y mental, desarrollar el famoso aquí y ahora tan de moda que está hoy, pero literal fue el creador del aquí y ahora, y tiene un porqué el aquí y ahora. Establecer el estar disponible a todos los estímulos, porque justamente el método lo que tiene es, yo estoy disponible para ser afectado por estímulos externos, y reacciono frente a eso. Controlar los propios recursos que uno tiene como actor, conocer, concientizar el propio instrumento, prepararlo, ¿sí?, para las propias necesidades, y desbloquear también. Como dijo Peter Brook, el actor del método logra tener una gran independencia en su actuación. Yo siempre, sin descartar cualquier otro tipo de escuela, lo que sí veo con el correr del tiempo es que hay una gran capacidad de desarrollar las sensaciones, las vivencias, del significado de lo literal que tiene que tener uno con los textos, elaborar un subtexto, elaborar la vivencia emocional, saber qué estoy sintiendo, si sirve o no sirve para el actor, determinar la organicidad de las acciones físicas. Todo esto tiene, digamos, sin meterme en lo que sería el método en sí, pero tienen ejercicios que desarrolla todo esto. Todos estos puntos son fundamentales para la virtualidad teatral, para la virtualidad del actor, porque hablábamos de que en el cine uno no siente el olor, pero sin embargo, en algún momento, porque el director lo determinó, uno siente los olores, uno no se da cuenta que otra dimensión no existe, pero uno realmente la ve y la siente, y todo eso más allá de la magia que un director pueda dar en el cine, o la magia que un director pueda establecer en una obra de teatro. El actor tiene que tener una gran capacidad en su instrumento para poder brindarlo y crear esa gran magia que uno necesita para cuando justamente actúa. Así que bueno, todos estos elementos siempre digo que van a contribuir a la virtualidad de la actuación y facilitar el sentido de creatividad que tiene un director, un actor, y toda la gente que trabaja en el arte de la actuación en sí. Creo que ya estoy en términos, me parece, pero bueno, quería agradecer muchísimo, así que los invito a leer el artículo, y fue una experiencia maravillosa, año tras año, participar en el Congreso, realmente conocer a colegas y empaparse de temas que bueno, que me parece que es tan maravilloso para el crecimiento como ser humano. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Eliana.
Sí, vos sos una asidua participante del Congreso y además escribís, por eso también me pareció que era importante que estuvieras en la presentación de la publicación, porque tampoco es la primera, y siempre es como que año a año vas como ahondando un poco más en este tema que es un tema, yo diría que es un tema muy complejo, ¿no? Porque, digamos, vos lo nombraste a Stanislavski y Stanislavski, digamos, tiró como esta piedra a fines del siglo XIX, principios del XX, y después, bueno, lo siguieron y aún hoy ese verosímil de actuación que se basa en la verdad, digamos que sería el verosímil hegemónico que se da en los formatos audiovisuales, sobre todo, ¿no? Capaz en el teatro, por ahí también se usan otros verosímiles que no necesariamente es ese y por ahí está más discutido, pero en todos los otros formatos ese es sigue siendo el hegemónico indiscutible, digamos, ¿no? Así que a mí me parece muy loable que se siga reflexionando sobre esto y que se siga investigando sobre esta cuestión del instrumento de la actuación, porque bueno, en definitiva los cuerpos de los actores, ¿no? Muchas veces son de vital importancia en todas estas profesiones sobre las que trata este congreso. Así que bueno, muchísimas gracias y los invito a leer. Vos tenés un artículo también en el del año pasado, Sí, que están así es. emparentados, así que Sí, estaría bueno que lean los dos. sí, sí. Bueno, Gracias. muchísimas gracias. Y Gracias. vamos con nuestra última autora, que es Sara Müller. Hola, buenas tardes a todos. Primero agradecerle a Andrea, nada, por todo, Andrea, gracias por la convocatoria a este panel, por esta posibilidad de publicación, y bueno, y por supuesto también que a la Universidad de Palermo, yo soy profesora de la casa, soy profesora de Taller de Creación 3, que la Universidad de Palermo me parece que de estos espacios es muy valioso, como decía recién Eliana, ¿no? Valioso, enriquecedor, conocernos también entre profes, ¿no? Y mezclar disciplinas, ¿no? El artículo de esta publicación mío se llama El cine de Buster Keaton como documento. En el texto yo recorro dos películas, La ley de la hospitalidad de 1923 y El moderno Sherlock Holmes de 1924, para reflexionar un poco sobre el legado de Buster Keaton como director y como intérprete también. Yo crecí con las películas de Buster Keaton. Buster Keaton es como de la familia. A mi papá le encantan y estas dos películas reencontrármelas, ¿no? Pero mirarlas ya desde otro lugar me resultó como muy de disfrute, ¿no? Eh, por supuesto que estas películas son de ficción, pero la idea es pensarlas como un documento de los advenimientos del cine en cuanto a los desarrollos del lenguaje, ¿no? Y además creo que son dos películas que llegan hasta nuestros días y que nos terminan maravillando, ¿no? Nos siguen divirtiendo, no terminan siendo como unas películas, o película vieja, ¿no? Tiene una cosa de modernidad Buster Keaton muy para observar. Como espectadores modernos, cuando nos acercamos a una película, mantenemos ciertas expectativas, ¿no? Esperamos que haya personajes definidos, que la serie de incidentes que se nos presentan se conecten de alguna manera, que los conflictos surjan en el devenir de la acción y obtengan una explicación concluyente. Esperamos que la película nos cree sorpresa, suspenso, nos despierte curiosidad para llegar hasta el final. Esto no siempre fue así. En realidad hacia 1900, ¿no? El slapstick era uno de los géneros, la comedia física que dominaba el cine mudo de Hollywood. Un género que sí estaba al alcance de todos, donde estaban los golpes, los pastelazos, las corridas, las persecuciones. Pero por supuesto que no se destacaban por las historias narradas. Una etapa de la etapa de oro, va a empezar más o menos alrededor de 1915 aproximadamente, cuando aparecen Charlie Chaplin, cuando aparecen Harold Lloyd, cuando aparecen Harry Landon, y por supuesto Buster Keaton también. La idea clave, un poco que recorre de modo transversal el texto, es que el lenguaje del cine no surge por generación espontánea, sino que fue recorriendo un largo camino, y lo que yo entiendo es que las producciones de Buster Keaton ocupan un lugar muy meritorio, con grandes aportes a este trayecto.
Lo interesante es que Keaton supera los desarrollos de la escuela de Brighton, esto después si quieren con alguno lo discutimos, pero supera los desarrollos de la escuela de Brighton, los desarrollos de Porter, de Griffith, bueno, tomando en cuenta la diferencia de época, ¿no? Por supuesto, pero lo hace por mérito propio, se posiciona a la altura de los rusos, sin ser un teórico del cine, ¿no? Sin ser un teórico per se del cine, sino solamente por su intuición. Los críticos, voy a decir una cita de Bolaños del año 2007, que dice: los críticos siempre han insistido sobre la supuesta virginidad teórica del cineasta, pero esto no impide reconocer que participa de la misma genealogía de la modernidad, ¿no? De estos, de los que sí están reconocidos, por decirlo de un modo más oficialmente, ¿no? Como pioneros o como desarrolladores del lenguaje del cine. Lo que es interesante de Keaton en particular es que sus movimientos resultan resaltados por la iluminación, por el encuadre, por el decorado, por el vestuario. Y Keaton comprende que la importancia de esta combinatoria, ¿qué quiere decir? Son todos elementos de la puesta en escena, va a ser lo que finalmente va a terminar guiando la atención del espectador por la pantalla. Ahora, lo que sí es arriesgado de Keaton es que él lo hace en una época donde el lenguaje cinematográfico está en pleno desarrollo. Pero sin embargo él concibe al espectador como un entendido y presenta constantemente esta sumatoria de recursos dando por sentada su comprensión. Uno o dos tramos de la observación, no sé si decir análisis, ¿no? Sino de compartir algunos pasajes de estas dos películas que me parece que son como muy claves, dirigidas. La primera, La Ley de la Hospitalidad, es codirigida por Keaton, pero sí, por supuesto, él es el protagonista absoluto. Y dicen, por ejemplo, con respecto a La Ley de la Hospitalidad, Borwell y Thompson, dicen que la puesta en escena no funciona en momentos aislados, sino en relación con el sistema narrativo de toda la película. Él lo que logra hacer es esto, ¿no? Poner la puesta en escena en relación al sistema narrativo. Entonces, él con este recurso, lo que logra es una forma económica de narración y crear un esquema de motivos. Puesto que la película es una comedia, la puesta en escena también, su interacción con objetos, su interacción con los espacios, con los decorados, también lo que le va a permitir es crear gags. Con respecto al moderno Sherlock Holmes, ¿sí? Dirigida por Keaton en 1924, solamente mencionar dos secuencias que me parece que son como muy claves. La secuencia donde el proyectorista dormido, como un fantasma extracorpóreo, ingresa a la película. Esto después va a ser retomado por La Rosa Púrpura del Cairo, ¿no? Pero Keaton lo plantea en 1924. Y una vez en su interior, lo gracioso es que no logra incorporarse fácilmente a la diégesis de la ficción, y es zarandeado por el montaje todo el tiempo, ¿no? Porque el escenario le cambia una y otra vez, de manera repentina, porque esto se hace por corte, provocando una asociación de gags a partir del uso del raccord de los movimientos. Entonces esto, además de su manejo muy claro con respecto a la puesta en escena, nos deja en evidencia el manejo que tiene Keaton sobre el montaje, en este ensamble y en la planificación coordinada de la coreografía, justamente con la edición posterior de la película. En una secuencia posterior de la misma película, del moderno Sherlock Holmes, hace desaparecer las paredes de la cabaña donde está secuestrada la enamorada, mostrándonos al mismo tiempo el interior y el exterior. Y es una situación de metacine que él ya venía explorando desde antes, ¿no? Y de alguna forma termina subvirtiendo estos límites espaciales. Afortunadamente, los estudios actuales sobre la filmografía de Keaton lo reivindican bastante, ¿no? Y lo ubican en la misma categoría de Chaplin. Hay una cita que me parece interesante, una cita de Guerin, que lo que menciona es, para hacer una comparación, ¿no? Entre estos dos grandes, ¿no? Entre Chaplin y Keaton, dice: mientras que la comedia inspirada por Chaplin se considera atemporal, Keaton parece que hablara para el día de hoy. La vida es confusa, pero para Chaplin el arte es lo que consigue enderezarla, al menos durante 90 minutos. El mensaje o el recordatorio de Keaton es que la vida es un caos, y es una áspera película que finalmente termina. Me parece que cierra como la idea de
de esta comparación y un poco también lo que sentimos como espectadores al ver una película de Chaplin y ver una película de Keaton, ¿no? Bueno, para terminar, 2 o 3 líneas, ¿no? Buster Keaton indudablemente influyó, inspiró a sus contemporáneos y a generaciones futuras de directores. Su percepción de la modernidad, su concepción del cine como medio, el tratamiento de la imagen, los recursos del montaje, los gags organizados como ligaduras de la narración, ¿no? Y no escindidos como antes. Ligaduras lo convirtieron en uno de los más importantes cineastas de la historia, un adelantado a su época, sin límites a la hora de crear, que nos deja como documentos de consulta a sus películas, como documentos de análisis y estudios sobre el lenguaje del cine. Me parece que esto por ahí es la clave un poco del texto, ¿no? En el sentido de que los que somos profes, muchas veces con la excusa de escribir un artículo nos permite investigar, nos permite mirar las películas desde otro modo, desde otro punto de vista, y nos permite también llevar esta visión nueva para estimular un poco a los estudiantes, invitarlos, acercarlos y sobre todo entusiasmarlos y enamorarlos de estas películas que si no, muchas veces los chicos no, los estudiantes que son a veces jovencitos no se acercan. Bueno, nada más. Gracias, Sara. Bueno, yo soy fan de los textos de Sara porque ella siempre escribe en cuanto congreso y oportunidad tiene, se presenta y escribe y yo he leído varios de sus textos. Este lo disfruté particularmente porque, bueno, entre algunas de las obsesiones que yo tengo también están esta cosa de el metateatro y esta cosa de explorar los lenguajes, esto que también eh, por ahí hablaba Franco respecto de la técnica, ¿no? O sea, en el caso de la fotografía y las nuevas tecnologías, bueno, acá había un lenguaje nuevo y un actor vinculándose con eso, con un nuevo lenguaje, y esta cosa de cómo a partir de la comedia poder hacer chistes sobre esto nuevo que no entendemos muy bien qué es y crear esas complicidades con el público para que bueno, que después son cosas que fueron aceptadas y se transformaron en un medio de comunicación de masas, de cultura de masas, como el cine, pero que en todos esos primeros momentos también no se sabía muy bien hacia dónde iba y dónde iba a ir a parar. Y cómo entonces los artistas también en esta cosa de la técnica y de poder estar disponible para, en todas estas situaciones pueden, a través de su arte, explorar. Y bueno, y también es un rescate, ¿no? Porque es verdad que en la historia del cine, Chaplin es como mucho más eh, rescatado, entonces esta cosa de que, bueno, los chicos conocen a Chaplin de alguna manera, pero vos nombrás a Buster Keaton y no es tan conocido y tiene una obra muy interesante. Así que bueno, muchas gracias, Sara. Pueden encontrar el texto completo en la publicación también. Y bueno, y esto fue todo, amigos. Vamos a ir cerrando. Justo llegamos, son las 5 de la tarde, como les dije, y vamos a tardar 1 hora, empezamos a tiempo. Yo no tengo más que agradecimiento, gracias por estar acá, gracias por prenderse en todas estas actividades, por compartir sus investigaciones. Y gracias a todo el equipo, infinitas, se los agradezco a todas, a lo atentos que están todo el tiempo ahí viendo las necesidades e interviniendo para que todo salga perfecto. Gracias a toda la gente que también participó en la edición de la publicación y en el congreso del año pasado. Esta publicación tiene que ver con eso también. Y bueno, y a todos los que participaron este año y que hacen que esto siga vivo. Muchísimas gracias. Nos veremos en la próxima.